Amiguitos, para entender este libro que es Pedrito y el Lobo, vamos a hacer una pequeña introducción leyendo la biografía del autor, también de la ilustradora, que es las fotos, quién hizo las fotos y a quién está dedicado este lindo libro. Este libro está dedicado, según dice aquí, a los niños que habitan los rincones de Chile y a mis pequeños sobrinos y grandes lectores, Camila, Sofía y Eduardito. Esto lo escribió Carolina Durán, que es la persona que hace las fotos. Pero la obra musical, que fue transformada en cuento, la escribió Sergei Prokofiev. Y vamos a leer un poquito de él. Mi nombre es Sergei Prokofiev y nací el año 1891 en Sonsovka, una zona campestre de Rusia, que hoy pertenece a Ucrania. El día de mi nacimiento, el 23 de abril, corresponde a un momento muy especial, ya que dos importantes escritores, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, murieron ese día. Y por eso hoy se celebra el Día del Libro en esa misma fecha. Mi gusto y asombro por la música comenzó cuando yo era muy pequeño. Fue mi mamá quien me enseñó a tocar piano y cuando solo tenía 5 años ya había escrito mi primera composición. A los 8 viajé con mi madre a San Petersburgo. La vida en la ciudad me pareció maravillosa, pero lo que más llamó mi atención fueron las 2 óperas que fui a ver al teatro. Al poco tiempo, mi madre comprendió que yo tenía un don y decidió mudarse conmigo a la ciudad para que estudiara en el Conservatorio de Música. Aun cuando aprendí mucho, la música tradicional me aburría enormemente, por lo que comencé a experimentar con notas disonantes, dando paso a lo que los conservadores llamarían maullidos de gatos. Cuánto me divertían esas críticas. Mi gusto por los cuentos de hadas y la fantasía estuvo presente en mis conciertos, ballets y óperas. Es el caso del Patito Feo, una composición para piano y voz, y el concierto de Pedrito y el Lobo. Este último lo compuse a pedido de un teatro para niños que quería inculcar en los pequeños el gusto por la música. De esta manera fue que imaginé a cada personaje interpretado por un instrumento musical. La música de mi Pedrito y el Lobo ha llegado a los niños de todo el mundo. Ha sido interpretada por miles de orquestas e incluso la han llevado al cine. Y ahora tú también podrás conocer este cuento. Bienvenido y que se abra el telón. ¡Qué bello! ¿Se dan cuenta cómo una persona que le gusta otro tipo de música la convierte en cuento? Vamos a ver quién es esta persona. Para que lo tomemos como introducción al libro. Cuando descubrí Pedrito y el Lobo. Soy Pedro Pablo Prudencio. Mi profesión es director de orquesta. Eso significa que mi labor es pararme frente a la orquesta y motivar a los músicos para que toquen de una cierta manera. Los músicos de la orquesta
no solamente deben tocar sus instrumentos, sino que además deben sonar juntos, afinados e inspirados. Cuando estos aspectos se producen en la música, se crean sonidos más bellos. Uno de los primeros recuerdos musicales que tengo es haber oído el cuento musical Pedrito y el Lobo. Me fascinaba tanto que le rogaba a mis padres que pusieran el disco una y otra vez. Esa música me cautivó al punto que me decía quiero ser director para poder dirigirla. Existe música muy diversa. Hay música que simplemente busca producir sonidos bonitos y otra que describe con colores musicales un instante, una escena o una historia. Pedrito y el Lobo es un cuento musical. En él, la música describe la historia contada con imágenes sonoras, tal como las ilustraciones de un libro apoyan visualmente la trama de un cuento. En la partitura de Sergei Prokofiev, cada uno de los personajes del cuento está representado por instrumentos. Por ejemplo, cuando se habla de Pedrito, los violines junto al resto de las cuerdas tocan un mismo tema. Y ese es el tema de Pedrito. La misma relación se desarrolla en la partitura entre el personaje del pájaro y la flauta, y con el gato y el clarinete, que lo personifica. También con el abuelo y el fagot, con el lobo y los cornos, y por último, con los disparos de los cazadores y los timbales. Pedrito y el Lobo, la música habla por sí misma, y como director tengo que lograr que hable de la forma más bella. Para lograr que cada uno de los aspectos del cuento estimulen y sorprendan la imaginación de quienes lo oyen, en especial de los niños que se acercan a la música por primera vez. Este es un testimonio del director de orquesta chileno Pedro Pablo Prudencio. Pedro Pablo Prudencio entonces era un director de orquesta que soñaba con dirigir la obra de Pedrito y el Lobo. ¡Qué hermoso! ¿Y es chileno? Sí. ¿Sí, cierto, hijo? Sí. Ahora vamos a saber un poquito de Carolina Durán. Es la ilustradora, la que hizo todos los dibujos. Carolina Durán nació en una casa rodeada de libros, pero gracias a su dislexia dedicó horas y horas solo a mirar sus ilustraciones, descubriendo así su afición por la narrativa ilustrada. Estudió diseño gráfico en la UTEM. Ha participado en varias exposiciones en Chile y el extranjero. Ilustrado en diferentes soportes, medios de prensa y en muchos menos libros de los que quisiera. Actualmente dicta talleres de ilustración y está enfocada en su nuevo proyecto de vida, acercar el arte a todos los niños de Chile y más allá, a través de la ilustración, proyecto que está decidida a continuar hasta que su imaginación, manos y ojos se lo permitan. Con esta introducción de la obra musical que se ha transformado en cuento, podemos comenzar a leerlo y vamos a hacerlo en el siguiente capítulo. Chao, amiguitos.